nos encanta tenerte con nosotros. Este es un lugar donde encontrarás una familia que vive para proclamar el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Cristo es nuestra salvación y motivo de esperanza. Por esta razón, llevamos las buenas noticias de compartirlo a Él en toda Antioquia, toda Colombia y hasta lo último de la tierra. En nuestra familia encontrarás la alegría y el gozo de Dios que es en Cristo Jesús. Bienvenido a nuestra familia, la familia Alianza Bello, donde adoramos a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra vida. Donde compartimos tiempos especiales y familiares. Y por sobre todo, donde compartimos la palabra viva y eficaz de nuestro buen Dios. Por esto y mucho más, hoy te decimos ¡bienvenida, familia! Anhelamos entregarte nuestras vidas, Jesús, como un sacrificio vivo, con amor, compasión. Darte nuestras capacidades y nuestros talentos, sin reservas y sin excusas. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti.
reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Obedeceré sin reservas, Sin condiciones, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Buenos días, familia Alianza, y buenos días a todos aquellos que desde sus hogares en esta mañana nos escuchan a través de este medio. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea un tiempo de bendición que vamos a tener a través de este video. Padre, hoy queremos orar colocando delante de ti este tiempo. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, pidiéndote que el mensaje que tú vas a dar en esta mañana a través de mi vida sea un mensaje alentador, un mensaje que edifique, un mensaje que traiga esperanza, un mensaje de bendición para todos aquellos que lo escuchan. Usa mi vida, Señor, imperfecta, como tu hija, para hablarles, porque ellos no están allí escuchándome a mí. Ellos quieren oír un mensaje que venga del cielo. Hoy coloco este tiempo en tus manos, mi amado Dios, dándote las gracias por lo que vas a hablar en el nombre de Jesús. Amén. Si tú quieres descargar la guía de este mensaje, está en la descripción del video. Y así más fácil podamos caminar juntos en el estudio de lo que Dios quiere hablarnos hoy. Yo le he colocado como título a mi mensaje en esta mañana, una fe ejemplar. Y he tomado como modelo la vida de Abraham. Abraham es presentado en la Biblia como un modelo de fe. De hecho, se le llama el padre de la fe. ¿Quién era Abraham? Abraham era un patriarca en el Antiguo Testamento a quien le fueron dadas muchas promesas de parte de Dios, y a través de Abraham y de su descendencia, todas esas promesas vienen a ser nuestras promesas por la fe. ¿Cómo fue la fe de Abraham que fue puesto en la Biblia como un ejemplo de fe? ¿Cómo era su fe? ¿Cuáles eran las características de esa fe que hoy Dios quiere colocarlo para nosotros como un desafío, como un ejemplo en su vida de fe? Quiero que vamos a la Biblia en la carta a los Romanos capítulo 4, versículo 16. Vamos a estar leyendo los versículos del 16 al 21 y vamos a mirar allí algunas características de la fe ejemplar de Abraham. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe
como la de Abraham, quien es el Padre de todos los que creen. Dios nos está diciendo en esta palabra que Él, en este versículo, que Él quiere que nosotros tengamos una fe como la de Abraham, un hombre que pudo recibir muchas promesas de parte de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tuvo una fe correcta, porque tuvo una fe ejemplar. Hay 5 características que yo quiero que miremos en esta mañana. Y la primera está en el versículo 17 de Romanos capítulo 4. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. La primera característica de una fe ejemplar es que esa fe está puesta en Dios. Una fe en Dios. ¿Cómo así que una fe en Dios? Sí, todos los seres humanos tienen fe. Lo que pasa es que no todos tienen fe en Dios. Algunos le tienen más fe a algunas cosas que a Dios. Por ejemplo, yo he ido a algunos negocios, algunos almacenes donde hay un muñequito y el muñequito hace así. Algunas personas le tienen fe a ese muñequito porque creen que ese muñequito les va a traer clientes y que van a vender más. Y le tienen fe a ese muñequito. No está allí como un adorno, está como algo puesto porque le tienen fe. Otros le tienen fe a un número, otros le tienen fe a una penca sábila puesta detrás de la puerta, otros le tienen fe a un brujo, a un hechicero, y cuando están pasando momentos difíciles en su matrimonio o con un hijo, en situaciones difíciles, buscan un hechicero y un brujo porque tienen fe que ese brujo o ese hechicero les va a solucionar la situación que están viviendo. Otros tienen fe en personas que ya aún están muertas. Todos tienen fe en distintas cosas, personas, pero la Biblia nos está diciendo que esa fe ejemplar de Abraham la colocó en el Dios que da vida a los muertos. Tú has escuchado algunas veces personas que dicen, para todo en la vida hay solución, menos para la muerte. Pero aquí encontramos que Abraham creyó en un Dios que da vida a lo que está muerto. Yo no sé cómo esté tu matrimonio, tal vez tengas una relación ya muerta, tu vida espiritual esté muerta, áreas en tu vida están muertas, pero Dios nos está diciendo aquí en este versículo que Abraham creyó en un Dios que da vida a lo que está muerto. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Abraham puso su fe en un Dios tan poderoso que puede dar vida a aquellas cosas que ya están muertas y que uno piensa que ya no hay esperanza. Puso la fe en un Dios poderoso que crea cosas nuevas de la nada. Si nosotros ponemos la fe en un Dios que crea cosas nuevas de la nada, Él puede hacer cosas maravillosas, cosas nuevas, distintas, un futuro nuevo para nosotros. Yo quiero que vamos mirando algunos pasajes en Génesis donde nos vamos a apoyar para mirar por qué Él tuvo esa clase de fe. Y en Génesis capítulo 12, Dios le habló por primera vez a Abraham y le dice que saliera de su tierra, de su parentela, al lugar que Dios le iba a mostrar. No le dijo a dónde, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y le da una promesa grande, una promesa maravillosa.
En Génesis 12:2 le dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años. Dios le dio una promesa muy grande a Abraham cuando tenía 75 años. Yo quiero que tengamos esa edad de Abraham en nuestra mente. Tenía 75 años, Dios le dice, salga del lugar donde está con una promesa muy grande. Y le dice, deje lo viejo por lo nuevo. Yo voy a hacer cosas nuevas en su vida. Deje lo que conoce y salga a lo que no conoce. Yo voy a hacer cosas nuevas en su vida. Y Abraham le creyó a Dios y salió, sin saber ni siquiera para el lugar. Pero creía en un Dios que era poderoso, que podía hacer cosas nuevas en su vida. Abraham le creyó a Dios por algo nuevo en su vida. La segunda característica de una fe ejemplar es una fe que espera. En el capítulo 4 de Romanos, versículo 18, nos dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, tuvo una fe que espera. Qué bueno que Dios nos diera una promesa y que al día siguiente esa promesa se cumpliera. Qué bueno fuera que Dios nos diera una promesa y a la semana, al mes, esa promesa se cumpliera. Sería muy fácil que no tuviéramos que esperar el cumplimiento de esas promesas, pero a veces nos toca esperar. Dios le dio a Abraham una promesa, él la creyó, pero debía esperar. Y esa es la parte de la fe que no nos gusta, porque nosotros los seres humanos somos impacientes, no nos gusta esperar. Tú vas a algún banco, a un lugar donde hay que hacer fila y donde hay que esperar, y tú notas la impaciencia de las personas porque esperar no nos gusta. Resulta que Dios le dio una promesa muy grande a Abraham a los 75 años. Pero pasaron aproximadamente 5 o 6 años y esa promesa que Dios le había dado a Abraham no se había cumplido. Y ya cuando van pasando los días, los meses, los años y Dios no cumple sus promesas, uno se empieza como a hacer preguntas. ¿Y cuándo Dios va a cumplir? Dios me ha hecho promesas ¿y cuándo Dios las va a cumplir? Igual le pasó a Abraham. Cierto día dice la Biblia en Génesis 15 que Abraham tuvo una visión. Y en esa visión Dios se le aparece a Abraham y entonces Abraham allí tiene un tiempo para hablar con Dios. Se le aparece en una visión Dios y le dice, Abraham, tendrás una recompensa grande. Serás un hombre de bendición. Y Abraham le dice al Señor, Señor, ¿y quién me heredará? Tú me hablas de una descendencia, pero yo no tengo hijo. Solamente tengo ese criado. ¿Será que el criado es el que me va a heredar? Porque tú no me has dado hijos. Y Dios le dice a Abraham, no te heredará ese criado. Yo te voy a dar un hijo. Y le dijo, mire el cielo, mire las estrellas y las puede contar. Así va a ser su descendencia. Y dice la Biblia que Abraham le creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe.
Dios le dice, mi promesa está firme. Han pasado 5 o 6 años, pero yo no cambio. Dios te dio una promesa a ti, tú que me estás escuchando. Y tal vez han pasado algunos años. Y tal vez como Abraham le estás preguntando al Señor, Señor, ¿cuándo? Yo no veo la posibilidad del cumplimiento de esa promesa. Y Dios hoy te dice a través de este mensaje, mi promesa está firme, yo te voy a cumplir lo que te he prometido. Pasaron los años y entonces su esposa Sara se empezó a impacientar. Y cuando uno se impacienta, entonces empieza a hacer las cosas a su manera. Y cuando hacemos las cosas a nuestra manera, cometemos grandes errores. No era como Sara quería, era la manera de Dios, no es a nuestra manera. Nosotros cuando empieza a pasar el tiempo nos impacientamos y queremos hacer cosas a la manera nuestra. Abraham seguía teniendo fe porque la promesa no se la había hecho un hombre, la promesa se la había hecho Dios. Y tú y yo tenemos que estar seguros de que esa promesa que tenemos no nos la hizo un hombre. Esa promesa vino de parte de Dios y Él la va a cumplir. Había pasado el tiempo y aún Dios no le daba hijo a Sara y a Abraham. En Génesis 17 dice la Biblia que Abraham tenía 99 años y todavía no había tenido ese hijo de la promesa. ¿A qué edad Dios le prometió que le iba a dar un hijo? A los 75 años. Y la Biblia aquí nos está diciendo que tenía 99. Habían pasado 24 años y todavía Abraham no había tenido cumplimiento de esa promesa que Dios le había hecho. Pero Abraham seguía esperanza contra esperanza. Creyó, aunque no había por qué tener esperanza, él seguía teniendo esperanza. Y habían pasado 24 años. En Génesis 17:1 dice que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Se le aparece 24 años después y le dice: quiero que vivas una vida de obediencia, quiero que vivas una vida íntegra. Y aparte de eso le dice: y que me sirvas. Y uno puede pensar: Señor, llevo tantos años siendo fiel, tantos años sirviéndote, tantos años esperando, y tú te apareces y me dices: sigue allí, sigue viviendo una vida obediente, una vida íntegra y sírveme. Ahí es donde nosotros realmente mostramos esa verdadera fe, esa fe que Dios quiere, una fe que a pesar de que van pasando el tiempo y no vemos el cumplimiento, permanece firme. A veces nos ponemos a pelear con Dios, a decirle: Dios, yo no entiendo, yo como que no te voy a creer, tú no cumples, ya va mucho tiempo y las cosas están peor. Pero ¿sabes qué hizo Abraham? El capítulo 17 de Génesis, el versículo 2, el Señor le dice: yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Yo no me he olvidado de tu promesa, le dice Dios. Yo te garantizo que yo te voy a cumplir. Y Abraham, al oír eso, cayó rostro en tierra delante de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Adorar a Dios, postrarnos y adorarlo. Dios nos garantiza que Él va a cumplir cada una de sus promesas. Creer que mañana las cosas van a mejorar, que así las cosas no se hayan dado
hasta el momento yo debo esperar porque Dios es fiel. La tercera característica de una fe ejemplar es que es una fe que no se debilita. Romanos capítulo 4, versículo 19. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Una fe que no se debilita. Dice ese texto que la fe de Abraham no se debilitó. ¿Por qué se puede debilitar la fe en una persona? Al ver las circunstancias. ¿Qué dice ese versículo que vio Abraham? Vio que él ya estaba viejo, de casi 100 años, que su esposa había envejecido, que ya su esposa era una mujer que había perdido la costumbre de las mujeres, era una mujer menopáusica, era una mujer que no había ninguna posibilidad humanamente de tener hijos, cada vez habían envejecido y envejecido. Entonces, al ver las circunstancias, su fe se había podido debilitar. Sin embargo, la Biblia nos dice que su fe no se debilitó. No se debilitó al ver su cuerpo que ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Puede que las circunstancias nos digan que ya no se puede. Yo he encontrado muchas personas que me dicen: pastora, yo estoy perdiendo la fe. Yo siento que mi fe se debilita. Las circunstancias en mi vida cada vez son más difíciles. Yo veo las circunstancias y yo siento que mi fe se debilita. Pero una fe ejemplar no se debilita ante las circunstancias. Cuando nosotros nos centramos en las circunstancias, entonces nuestra fe se puede debilitar. Y debemos creer que Dios es fiel. Las circunstancias hablan tan fuerte que si tú no tienes cuidado, apagan tu fe. A veces escuchamos un mensaje de Dios y Dios nos dice: yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Y nosotros creemos esa promesa y nos ponemos felices y le creemos a Dios, pero llegamos a la casa y abrimos la nevera y vemos una nevera vacía y esas circunstancias hablan. Tenemos una promesa de Dios muy grande, donde dice: yo tengo para tu familia planes de bien y no de mal. Tengo para tu matrimonio un futuro lleno de esperanza. Y vamos y vemos una familia en crisis y nos centramos en las circunstancias y nuestra fe se puede debilitar. Pero Abraham no se centró en las circunstancias al ver que era una persona de casi 100 años. Piensa en una persona de 99 años. Su esposa tenía casi la misma edad. ¿Había alguna posibilidad? Pero dice este versículo que leímos en Romanos, que la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que ya estaba viejo, que su esposa era una mujer que no tenía posibilidades tampoco, pero su fe no se debilitó. La cuarta característica de una fe ejemplar es una fe que no duda. Una fe que no duda. Vamos a mirar el versículo 20 de Romanos capítulo 4. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Dice la Biblia que siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar, sin dudar. Nunca dudó de las promesas de Dios. Nunca dudó que Dios cumpliría su palabra.
Dice en el libro de Génesis, capítulo 18. Ese sí quiero que lo leamos. Capítulo 18, versículo 1. El Señor se le apareció otra vez a Abraham, cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Versículo 10. Yo volveré a verte dentro de un año, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo, y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Mira lo que está sucediendo aquí. Pasó el tiempo y se le aparece el Señor a Abraham y le dice: en un año va a llegar ese hijo. Y Sara escucha y dice: uy, no es que yo tan viejita tener un hijo y con este ancianito. Sara puso en duda lo que Dios estaba diciendo. Sara empezó a reírse y Dios le pregunta a Abraham por qué Sara se ríe. ¿Hay algo que sea demasiado difícil para mí? Le pregunta el Señor a Abraham. ¿Por qué se ríe? ¿Hay algo imposible para Dios? Y Dios te pregunta en esta mañana: ¿hay algo que yo no pueda hacer? ¿Hay algo imposible para mí? ¿Hay algo difícil para mí? ¿Por qué has dudado que yo puedo hacer aquello que tú ves como imposible? No hay nada difícil, no hay nada imposible para el Señor. Él un día le dijo a una mujer: si tú crees, verás la gloria de Dios. Uno de los obstáculos más grandes para que nosotros podamos ver las promesas de Dios cumplirse, los milagros de Dios, la gloria de Dios en tu necesidad, uno de los grandes obstáculos es la incredulidad, porque no hay nada imposible para el Señor. Y yo tengo una mala noticia para aquellos que dudan. En Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, la Biblia dice: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Tengan fe en Dios. Voy a seguir leyendo. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Una persona que duda no debe esperar nada del Señor. Así que en esta mañana, no importa la circunstancia que estés atravesando, que es que mi hijo está en condiciones lamentables, está muy enfermo, no hay nada difícil para el Señor. Que es que mi esposo está en una situación de droga que yo veo imposible sacarlo de allí. No hay nada imposible para el Señor. Que es que mi matrimonio, yo veo tan pocas esperanzas. No hay nada imposible para el Señor. La última característica de una fe ejemplar está en Romanos capítulo 4, versículo 21. Con esta vamos a terminar. Dice la Biblia: Abraham estaba plenamente convencido
de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. La quinta característica de una fe ejemplar es que es una fe sin cuestionamientos, que descansa en las promesas de Dios. Amada iglesia, amigos, vale la pena esperar en el Señor. En el tiempo perfecto de Dios, las cosas se van a dar. Dios te va a dar lo que tanto anhelas. En el capítulo 21 de Génesis dice algo precioso. Génesis 21:1. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. En el tiempo que Dios dijo, en el tiempo perfecto de Dios, Él cumplirá la promesa que te ha hecho. En el tiempo de Dios, en el calendario de Dios, Dios había cumplido su promesa y le había dado un hijo a Abraham de su esposa Sara, a quien le pusieron por nombre Isaac. Abraham, años atrás, por el desespero y la impaciencia de su esposa, tuvo un hijo con su sierva, a Ismael. Este no era el hijo de la promesa. Este era el hijo que era producto del desespero y de la impaciencia de su esposa, porque cuando uno se impacienta y cuando uno se desespera, uno comete locuras. Cuando uno se desespera, termina embarrándola. Uno termina con la persona, casándose con la persona que no es. Uno termina teniendo hijos en el tiempo que no es, a veces con la persona que no es. Termina haciendo cosas que no debe hacer, termina endeudado, mal acompañado, termina estrellado. Cuando nosotros nos impacientamos y nos desesperamos, podemos cometer muchos errores por no esperar el tiempo perfecto de Dios. Dios en su tiempo va a traerte las cosas que tú necesitas, las personas que tú necesitas. Va a abrir la puerta que tú estás esperando que se abra. Pero no te desesperes porque te vas a estrellar. Y cuando nos estrellamos, entonces vienen consecuencias. Y después decimos, es que Dios se olvidó de mí. Y le echamos la responsabilidad a Dios. Pero ¿quién tomó las decisiones? ¿Dios o tú? Dios anhela que nosotros aprendamos a esperar el tiempo de Dios. Bueno, entonces, de repente mira lo que pasa. Dice la Biblia en Génesis 21:8 que cierto día cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Isaac estaba pequeño, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión, pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham, y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: «Echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré». Esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Cierto día, Ismael se burla de su hermanito menor y a Sara eso le causó mucho enojo y le dijo a Abraham: ¿sabe qué, Abraham? Saque a esa sierva de aquí con ese muchacho, que se vayan, que no estén aquí. Yo quiero que se vayan de este lugar. No voy a permitir que ese muchacho comparta la herencia con mi hijo, que se vaya. Abraham le disgustó. ¿Por qué? Porque Ismael también era su hijo. Pero
luego de que Sara le dice que eche a Agar con su hijo, Dios le habla a Abraham y le dice: haz lo que Sara te está diciendo. Saca a Agar con su hijo, sácalos de aquí, haz lo que Sara te está diciendo. Suéltalo, déjalo ir, yo me encargo de él. Suéltalo. Y dice que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida, un recipiente de agua, amarró todo a los hombros de Agar y luego la despidió junto con su hijo. Y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. Él soltó su hijo sin cuestionamientos y descansó en la promesa que Dios le estaba haciendo. ¿Abandonó Dios a ese muchacho? No. ¿Abandonó, lo descuidó? No. De Ismael, Dios también hizo una gran nación. Dios lo convirtió en una gran nación. Dios no lo abandonó. Abraham soltó a ese muchacho, descansó en el Señor, en sus promesas, sin cuestionamientos, y Dios cuidó a su hijo Ismael. No solamente pasó esto con Ismael. Dice la Biblia en Génesis 22 que Dios probó la fe de Abraham, y esta prueba sí fue demasiado dura. Se le apareció un día y Dios quiso probar la fe de Abraham y le dijo: toma a tu hijo Isaac, a ese que amas, a tu único, y ofrécemelo en sacrificio en el lugar que yo te mostraré. Y uno podría, en el lugar de Abraham, decir: Señor, pero ¿cómo así? Es que yo no entiendo. Usted no me dijo pues que a través de él voy a tener una descendencia muy grande. ¿Cómo así que lo mate? ¿Cómo así que te lo ofrezca en sacrificio? Yo no entiendo. Nosotros muchas veces entramos en eso con el Señor y le decimos: Señor, yo no entiendo y yo no entiendo. Lo que tú no entiendes ahora, lo comprenderás después. A veces Dios no te va a dar explicaciones. Dios no le dio explicaciones a Abraham nunca y no te las va a dar a ti. Simplemente obedece. Y eso fue lo que Abraham hizo. Cogió a su muchacho, cogió la leña y arrancó con su muchacho, con unos siervos, al lugar que Dios le había dicho, sin cuestionamientos, descansando en la promesa que Dios le había hecho, porque sabía que Dios era poderoso para cumplir su promesa. Y salió sin cuestionar a Dios, sin hacer preguntas. Yo voy a obedecer a lo que Dios me está mandando. Es una fe ejemplar, una fe poderosa. ¿Por qué Abraham hizo esto? ¿Por qué fue con esa seguridad a sacrificar a su hijo? Cuando lo iba a sacrificar, cogió el cuchillo y Dios le habló y le dijo: no mates a tu muchacho, no lo hagas, ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo Isaac. En Hebreos capítulo 11, con esto quiero terminar. Hebreos 11, versículo 17 al 19, dice la Biblia. Hebreos 11, 17 al 19 dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aún cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión, mira por qué lo hizo, sin cuestionar. Llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Él tenía la absoluta
seguridad de que Dios resucitaría a Isaac si era posible después de él sacrificarlo. Algo tendrá que hacer Dios. Yo no entiendo, pero sé y estoy seguro que Dios cumplirá sus promesas. Una fe asombrosa. ¿Cuántas veces hemos cuestionado a Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, yo no entiendo? ¿Cuántas veces has cuestionado a Dios, le has hecho preguntas? Tal vez te has hasta enojado con Dios. Hoy Él te está hablando y te dice, como Abraham, espera. ¿En dónde tienes puesta tu fe? Dios quiere que tú pongas tu fe en Él. Él es un Dios fiel. Que aprendas a esperar el tiempo perfecto de Dios. Que en este proceso tu fe no se debilite. Que no dudes, porque Dios es fiel. Y que por último, no cuestiones a Dios, sino que descanses en sus promesas. Yo te invito a que allí donde estés, cierres tus ojos por un momento y vamos a orar. Vamos a orar a Dios. Así esté al ladito tu mamá, tu esposo, tu hijo, no sé con quién estés allí. Allí en el lugar donde te encuentras, cierra tus ojos por un momento y vamos a orar a Dios. Yo vengo a hablarte de fe en un momento tan difícil que estamos viviendo, donde muchos están atravesando circunstancias económicas muy difíciles, algunos de enfermedad, otros situaciones de estrés por la situación de encierro que estamos viviendo, algunos crisis emocionales, tantas situaciones, y yo vengo a decirte, ten fe, ten fe. La fe es esa certeza de lo que yo espero, es la convicción de lo que no veo. Cierra tus ojos y Dios en esta mañana te dice, yo no te he olvidado. Porque aunque haya pasado tiempo, hoy Dios te dice, como le dijo a Abraham, quiero que andes delante de mí y seas perfecto. Tienes un Dios exigente. Él no quiere cualquier cosa. Él no quiere las obras de tu vida. Él quiere lo mejor de ti. Y no quiere darte explicaciones. Él no se las dio a Abraham y no te las va a dar a ti. Cada vez que Abraham le preguntaba, el Señor le decía, espera, yo cumpliré mi promesa. Tú cree, Abraham, y el Señor te dice en esta mañana allí, tú cree, tú espera. ¿No te he dicho que si crees, verás mi gloria? ¿Acaso crees que hay algo difícil para mí? Dice Dios en esta mañana a través de este mensaje. No te debilites viendo los gigantes, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti que todas las circunstancias difíciles que vemos a nuestro alrededor. Cree, porque yo soy un Dios que levanta a los muertos y creo cosas nuevas donde no hay nada. De la nada salió este universo y el Señor te dice en esta mañana, tú cree como Abraham. Gracias, Señor, por esta palabra. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a tener esa fe ejemplar. Una fe que cree en un Dios todopoderoso. Algunos dicen, sí, yo no trabajo, yo no como. Y se han quedado sin trabajo y han tenido provisión porque tú has sido fiel. Que nuestra fe no esté en nosotros mismos.
Que nuestra fe no esté en el lugar equivocado, que nuestra fe esté en ti. Que tengamos una fe sin cuestionamientos, una fe que espera, una fe que no se debilita, una fe que no duda, una fe que descansa en las promesas de Dios. Padre, gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera. Oh, larga espera para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Mis fuerzas sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado. Dime qué falta. No puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma desesperada no tenía fe, mas ahora entiendo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste, en manantiales de bendición. Eres fiel.